Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe, en donde también subo contenido de arte y bueno, pueden ver un montón de cositas. Los invito también a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y también a suscribirse al canal de YouTube. Este podcast sale martes y jueves por su web, que la buscan como radiohashtag.com o si no, el link en su perfil, a las 18 horas y si no, después lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube. Bueno, hoy les traigo un podcast que es más una charla, supongo yo. Me lo pidieron varias veces, la verdad, y yo no sabía a quién le podía interesar, pero considerando que me lo pidieron varias veces, dije, bueno, listo, ya fue. Y me parece que puede ser un podcast un programa particular hoy, que puede abrirle la puerta a futuras ediciones con invitades, que charlen un poco así como voy a charlar yo desde su experiencia en el mundo artístico. Así que nada, hoy vamos a charlar un poco de eso, un poco de mi experiencia, de mi formación artística, de tanto académica como informal, por así decirlo, cómo fue mi paso, qué fui sintiendo con cada etapa, por el que le guste chusmear, por el que esté pensando en meterse en una carrera artística, por el que ya tenga una formación, si bien no sea académica, tenga una formación de alguna manera. Y hay gente que también le gusta esta parte, el backstage, ¿no? Sí, del mundo del arte. Perdonen si me tildo hoy, pero generalmente al podcast lo hago con una especie de guión para no decir ninguna barbaridad, cuando sé que muchos lo usan este podcast para estudiar. Hoy iba sin guión, así que bueno, capaz me trabe, pero vamos a ver. Para empezar, yo no podría decir que hubo un momento en el que me interesé en el arte en particular, sino como que, digamos, nunca lo dejé, por así decirlo. Sí, como no, todo el mundo, me animaría a decir, tiene una etapa inicial con el encuentro, con el arte, con la materia, con lo pictórico, desde muy chiquitos cuando todavía no sabemos escribir. Y uno después cuando conoce la escritura, un poco se abandona, ¿no? Como que lo más cercano que tenemos es plástica en el colegio, que no estoy estigmatizando a las profesoras de plástica, me han tocado profesoras muy copadas, pero generalmente dan siempre lo mismo y es bastante básico, bastante aburrido si se quiere, es una materia que se le da poca importancia. Entonces, por eso yo digo como que nunca empecé como en el arte, sino como que simplemente nunca lo discontinué. Tengo la suerte de haber nacido en una casa de artistas. Mi mamá es artista plástica y desde chica yo iba al taller con ella y podía estar horas sentadita pintando, dibujando. También hacía como mini esculturitas con telgopor y enchastres con cualquier tipo de materia que me fascinaba y no molestaba y no nada. Entonces tuve esa suerte. También digo tuve esa suerte porque eso también me permitió conocer muchas cosas por detrás, ¿no? Un montón de artistas que conocí
Gracias a esto. De hecho, mi primera exposición se trató un poco porque una galerista fue al taller, ¿no? A seleccionar obra de mi mamá para exponer y qué sé yo. Y bueno, vio una obra mía y dijo, bueno, eso también. Y fue tipo, no, pero eso no es mío. Bueno, no, que si se anima que exponga. Y yo tenía 14 años. O sea, fue un ingreso bastante joven. De hecho, en esa exposición era toda gente muy adulta y yo tenía como muchísima vergüenza y muchísimo miedo que alguien me hable, me mire fuerte y yo tenga que decir algo con respecto a mi obra, que era bastante intuitiva, sigue siendo muy intuitiva. Pero bueno, nada, eso me dio como que nunca en mi casa nadie pensó que porque estaba dibujando estaba boludeando o que eran mamarrachos o cualquier tipo de cosa que yo puedo llegar a escuchar de padres a sus hijos chiquitos que bueno, no le dan poca importancia al material creativo. No quiero generalizar igual, ¿no? No, digo, siempre todo esto desde mi experiencia, me parece que hay como muchas maneras de acercarse al arte, pero me parece que por lo menos estoy hablando desde Argentina y en este año que estoy grabando este podcast, que es 2021, si lo escuchan del futuro déjenmelo saber si es distinto. Pero el arte está como en un segundo o tercer plano, medio que o la rompes y sos, no sé, un iluminado o básicamente estás boludeando con el pincelito, ¿no? Díganme a mí en mi Instagram o si están escuchando esto por YouTube en los comentarios si les parece así o si yo flasheo y nada que ver, pero en mi perspectiva me parece que es un poco así, que se lo menosprecia al arte. De hecho, cuando decidí estudiar una carrera, mucha gente, cuando digo mucha gente, es mucha gente, me decían como, ah, qué bueno, vas a estudiar licenciatura en artes visuales, ¿y después qué vas a hacer? O, no, bueno, pero en serio, ¿qué vas a estudiar? Y eso pasa muchísimo. Y imagínense en el plano escolar en donde, bueno, che, ¿no te molesta que tu hija esté dibujando todo el día? Eso lo he escuchado mil veces, no solo hacia mi mamá, digamos, sino en otros contextos lo he escuchado también. Bueno, entonces nada, eso, me crié dentro de un taller, encima la empresa familiar, digamos, es una artística que la pueden seguir, es Emergencias Artísticas, está en Capital Federal, pero hace envíos a todo el país, donde tengo el placer de trabajar. Entonces también eso me permitió tener otro acercamiento a los materiales, participar en capacitaciones de papel, de óleo, de acrílico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el material, como para la hora de asesorar, estar bien informada y tener idea y no estar vendiendo cualquier cosa, pero a mí me venía joya porque nada, era lo que me quería dedicar. Después ya, bueno, me fui a vivir, yo nací en Capital Federal, pero me fui a vivir desde muy pequeña al interior de la provincia de Buenos Aires, que se encierra la ventana, y ahí, bueno, mis opciones se limitaron bastante, y ahí participé en un montón de tallercitos del corte pintura para tela, dibujo de modelo que no era modelo, no era una modelo la que estaba posando, sino alguien tipo de copiar sería. Cerámica, fui mucho tiempo a cerámica, traté de incursionar en la música, no es lo mío, tipo, no es lo mío, música, guitarra. No era porque me costaba, sino porque la música en general requiere de un tiempo, una paciencia, que el arte también, ¿no? Del dibujo también, porque si le he dedicado horas a dibujar una botella y que no me salga, con la música pasa lo mismo, pero yo era como, bueno, podía tener esa paciencia para el dibujo, pero no la podía tener para la música. Y después, bueno, de más grande, retomamos a la ciudad natal, que sería Capital Federal, y ahí tuve la suerte, el privilegio, no sé cómo llamarlo, de estudiar en una escuela de Bellas Artes, que es la Manuel Belgrano, que si algún menor está escuchando esto, o algún padre con hijos creativos tiene la suerte de escuchar esto, por favor mándenlos de esa escuela. No sé cómo estar ahora, pero yo
la disfruté tanto que no les puedo explicar lo que disfruté ese lugar. Estamos hablando de una doble escolaridad, es básicamente una escuela técnica, pero artística, donde tuve talleres desde música, teatro, fotografía, cine, historia del cine, historia del arte, estética, dibujo, pintura, grabado, escultura, todo. O sea, tenés como un paneo general a lo que es el arte en general, las artes visuales en general, como un paneo bastante grande. Y es hermosa, o sea, y conocí, el grupo humano es perfecto y yo sigo pasando en la escuela y sigue siendo mi segundo hogar. Y acá ya me metí en formación académica, si bien, seguía con estas capacitaciones que les contaba, de, hacer alguna capacitación, sobre todo de materiales, tengo como bastante bagaje en eso. Que si quieren podemos hacer un podcast de técnicas, de materiales, de tips que les puedo tirar así de lo que he aprendido en mi trayectoria corta, pero en fin. Y ahí ya tuve que decidir qué carrera estudiar y podía haber seguido el profesorado de artes visuales, pero la verdad es que no, viendo el programa a mí había algo que no me copaba mucho. Primero, la parte pedagógica yo sentía que me costaba, hoy me lo estoy replanteando honestamente, creo que, este podcast para mí es una manera de hacer pedagogía, o sea, hay algo de la enseñanza que me llama la atención, pero en ese momento cuando tuve que elegir carrera no. Y había algo del programa que a mí no me terminaba de cerrar, de que no tenía tanto hincapié, y tal vez me equivoque, pero por lo menos lo que era el programa del profesorado de artes visuales en ese momento, que era de bellas artes, no de artes visuales, y era que no hacía tanto hincapié capaz en la parte contemporánea o de filosofía del arte, ¿no? De composición, y sí, justamente es un profesorado en la parte pedagógica, no tenía tanta teoría del arte como a mí me hubiese gustado. Entonces elegí la licenciatura. Y no la elegí en el UNA, que es la Universidad Nacional de Artes, por el mismo tema, porque viendo el programa había algo que no me terminaba de cerrar, un montón de materias que yo no me interesaban, y entonces elegí una facultad privada, que no era de mi total agrado que fuera privada, porque apuesto a la educación pública, pero viendo programas y analizándolo y haciendo como un desglose así de lo que era lo que a mí me interesaba puntualmente. Esta universidad me cerró por todos lados en ese sentido y también ofrecía cierto orden y regularidad en la cursada que, no es. Quería recibirme rápido, todavía no me recibí, pero quería por lo menos cursarla en tiempo, ¿no? No sé, puede ser errado o no, pero esa fue mi decisión en el momento y creo que hoy todavía la sostengo. Y entonces me metí en esta universidad privada que es la UMSA. Ahí estudié licenciatura en artes visuales, donde, era esto, era un trato muy personalizado porque éramos muy pocas, hablo en femenino porque realmente creo que tuvimos 2 compañeros varones en toda la cursada. Donde el trato es muy humano realmente porque son muy pocas personas. Los profesores que ves son siempre los mismos porque hay un profesor por cátedra y un adjunto, 2 en algunos casos y hasta ahí. Y donde tuve materias muy variadas desde, dibujo, pintura, grabado, escultura para la base. Después yo elegí la orientación en pintura. Y materias bastante teóricas como, historias todas del arte, tanto europeo como latinoamericano, como argentino. Latinoamericano hermoso, argentino y europeo, por Dios, cómo costó esa materia, ¿no? Son como las troncales, ¿no? Porque son las más pesadas. Y después tenías, estética. Tuvimos también muchas materias de laboratorio en donde aprendes muchísimo sobre la composición de la imagen y la parte teórica de la composición de imagen y cómo se compone justamente una imagen. ¿Qué más? Talleres como permanencia en donde aprendes a qué materiales duran más, por qué tipo de papel utilizar
utilizar para cierta técnica, cuál no, por qué. O sea, todo tiene un porqué, realmente todo tiene un porqué. Compositivamente también, el color, la teoría del color que a mí me fascina, la teoría de, bueno, un montón de cosas. La verdad que, a ver, hay materias que las detesté, claro que sí. Yo dudo que haya alguna carrera que vos digas, no, ¿sabes qué? Es hermosa la cursada. No. Pero sí, hay materias que son pesadas, teóricas. Hay materias que son pesadas y yo particularmente terminé amando, como por ejemplo artes combinadas, que era un poco de teoría de sonido y de imagen en movimiento. Por esa materia particularmente yo me planteé seriamente estudiar cine, que después me lo volví a replantear como diciendo, ¿en serio? ¿Te parece? Cuando tuve una materia que era arte multimedia, en la que tenías que hacer la parte, ¿no? de edición y qué sé yo, y dije, no, esto no es para mí, claramente. Me quedo con la teoría. De hecho, me encantaría poder reforzar ahí tipo algún seminario, alguna cosa de cine, porque la verdad es que amo profundamente el cine. El cine me refiero al audiovisual, ¿no? Cine, series. Consumo muchísimo, de hecho en mi Instagram, que lo repito, que es mflorpe, si me siguen ahí, bueno, muchas veces hago análisis de color de cine o hago análisis, les tiro alguna recomendación, no basada en el argumento, sino en la imagen y bueno, un par de cositas más que he tirado. Están todas en historias destacadas y bueno, cada tanto tiro alguna otra cosa. Bueno, nada, eso, a mí el cine me apasiona, pero me quedaba más con la imagen fija, por así decirlo. Y nada, muchas materias de esto, de composición, mucha materia de historia, ¿no? Como de generar un bagaje, muchas materias en las que te enseñan a desarrollar un proyecto escrito de tu obra, cómo hablar de tu obra, que es, creo que a los artistas y a los estudiantes de artes visuales en general es lo que más nos cuesta aprender a hablar de la obra y por qué hiciste tal cosa y por qué hiciste tal otra, porque a la hora de pintar, y insisto, estoy hablando desde mi experiencia, y después cuando, bueno, si les copa este tipo de podcast, este va a salir como un piloto. Vamos a traer invitados y bueno, ahí veremos qué nos dice cada uno. Y ya me colgué. Bueno, a eso, como que muchas veces, y eso es lo que insistía, que hablo desde mi punto de vista, como que las cosas fluyen de alguna manera, ¿no? Como que uno se sienta, en mi caso, a pintar, o parado, no se entiende. Se pone frente al bastidor, papel, lo que sea, o sea, frente al soporte, y las cosas van fluyendo porque hay un trabajo detrás de investigación personal. Y que no tiene que ver con la inspiración, sino justamente con esto, con el trabajo. Entonces muchas de las cosas que van saliendo no tienen que ver con una teorización del trabajo, sino con el trabajo previo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es como si yo te dijera, bueno, para hacer este podcast yo me hice un guión, pero después a la hora de grabarlo no lo leo, ¿entendés? Es como que tengo todo ese baje, lo tengo presente, pero al mismo tiempo, en, en mi opinión personal, las cosas salen estructuradas cuando te acercás a la obra desde la teoría. Simplemente es como un bagaje que, bueno, información que vas recopilando y se va plasmando. Entonces, a la hora de hablar de cierta producción, cuando todo ese ejercicio y ese recorrido no lo tenés hecho, se torna difícil. ¿Por qué? Porque el artista, o como le quieran decir, habla desde la imagen. Entonces ponerlo en palabras muchísimas veces es muy difícil. Entonces estas materias y estas cátedras lo que tienen de bueno es que te enseñan a visualizar el trabajo con palabras. Y por eso la carrera se termina con una tesis, que en el momento la puteás y yo la entregué hace 2 semanas, ¿eh? Si están escuchando esto en marzo de 2021.
y la puteás y la puteás y la puteás y después te das cuenta que tiene muchísimo sentido finalizar el ciclo con un trabajo escrito y práctico, es la tesis, ¿no? Tenés que hacer una investigación escrita y también acompañarla con obra. Entonces tiene sentido y cierra por todos lados, porque vos lo que vas aprendiendo, ya sea la historia, ya sea la teoría, ya sea el color, ya sea los materiales, o sea, todo lo que vas aprendiendo, de alguna manera es como el camino inverso, ¿no? Vos estás a partir de la obra y te enseñan a ver todo lo que vos, con todo el conocimiento que vos hiciste esa obra o ese trabajo o como le quieran decir, esa producción. Entonces el camino reverso sería decir, bueno, ¿y esto por qué lo hiciste? Y por tal y tal motivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy divagando? Ya yo lo entendí, pero porque está en mi cabeza y lo estoy escupiendo directamente en este archivo de audio, porque, insisto, no hice un guión para esto. Entonces, a mí me parece que está buenísimo eso de poder hablar desde la obra, y lo que me parece bueno y que me gustaría dejarles como mensaje es que primero esto, lo de la inspiración no existe, créanme, o sea, no existe el tema de la inspiración. Hay cosas, hay data que te va bajando, sí, hay data que te va bajando, pero es parte de un proceso de investigación. Para mí el arte en general es como un gran proceso de investigación, y por eso a mí capaz no me gustan mucho o no me siento relacionada con artistas que capaz mantuvieron una imagen o una técnica durante el tiempo. Es como que no sé, me gustan más los artistas que tuvieron la capacidad de volantear o de seguir repensándose, como para mí de eso se trata un poco el arte, de un continuo interrogante que está abierto todo el tiempo, y uno, bueno, va resolviendo preguntas a lo largo del camino y después mirás obra vieja y decís, qué asco, cómo pude haber hecho esto, y volvés a lo que estabas investigando en ese momento y lo volvés a hacer. Pero es fruto del trabajo. No sé si se entiende. Voy a dar un ejemplo así más terrenal. A mí me estaba pasando últimamente que con esto de la tesis dije, bueno, ¿y ahora qué se hace, no? Como que había llevado un interrogante que yo tenía al máximo, investigué, me puse a pintar, porque muchas veces cuando digo investigué también es horas de taller, ¿eh? O sea, estar ahí cagando a palos a una tela o a un papel y viendo por qué esto no me funciona, por qué esto no me gusta, tratando de resolver cosas prácticas, no estoy hablando de estar... Bueno, muchas veces también tiene que ver con mirar obra de otros artistas y ver cómo resolvieron otros artistas otros temas. Bueno, entonces me pasaba esto de que, bueno, de alguna manera ese tema lo vi finalizado, como agotado el recurso. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que no tenía ganas tampoco de sentarme a pintar, como dije, bueno, listo, ya está, estoy agotada. Y después de un tiempo de que cantó, y no estoy hablando de esto como que, bueno, ya está, resolví otra cosa, pero sí me di la oportunidad de ir igual al taller y encontrarme con la materia, a mí me gusta pintar con el acrílico, con el soporte, y que fluya. Y ahí estoy abriendo como otros interrogantes, ¿se entiende? Como otra línea de investigación, otra serie, si se quiere decirle. Y nada, eso, me parece que también está bueno como sacarle el peso a la obra de arte y entender que son trabajos. Y no sé, por ejemplo, me miro a mí misma en el primer año de carrera toda fresquita, y eso que venía ya con bastante bagaje, como entrando en pánico a la hora de una consigna, o entrando en pánico a la hora de, bueno, ¿qué quisiste hacer acá? Y hoy como que lo que me animaría a decirme a mí y a todos los que estén ingresando en este mundo, insisto, sea académico o no, porque el arte también tiene esto de un montón de capacitaciones, un montón de gente que es autodidacta y que esta búsqueda la hace sola. O sea, no estoy diciendo ni que la carrera universitaria es prescindible ni que es al pedo. ¿Se entiende? Como que cada uno va haciendo el camino que le va funcionando. Entonces... como me perdí en el medio. Bueno, como que lo que le diría es como, bueno, con tranquilidad
y también es muy intuitivo de alguna manera el camino, ¿no? Por ejemplo, a mí esto que me pasaba ahora, como bueno, ¿y qué hago ahora? Y sin embargo fui al taller y las cosas de alguna manera fluyeron. Y hay veces que no fluyen, como que estás trabado y todo lo que haces no te gusta y tenés ganas de romper todo. Muchas veces es muy terapéutico hacerlo, lo recomiendo, lo he hecho. Y muchas veces lo que necesitas justamente es un espacio, un aire, bueno, ¿sabes qué? A vos no te toco más. Y cuando tenés la presión capaz de la facultad, a mí lo que me servía mucho cuando estaba trabada y no quería saber más nada con un tema era mirar obra de otros artistas. Que tengan que ver con lo que yo hago y que no tengan nada que ver con lo que yo hago. Y investigar un poco de su recorrido. Y volver a la base teórica de, bueno, a ver, ¿qué hice la Gestalt? La Gestalt es básicamente como las leyes de la percepción. Bueno, ¿qué hice la Gestalt de esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Pero después no no, por ejemplo, ir al cuadro y decir, bueno, voy a hacer esta línea más ancha y que todo sea calculado. Por lo menos en mi sentir eso queda estructuradísimo. Muchas veces sirve porque podemos ver a lo largo de la historia del arte un montón de artistas que tuvieron como análisis casi matemáticos de las obras y que funciona y que transmite. O sea, siempre va a determinar tu patrón para mí lo que vos quieras transmitir. Y si no sabes lo que querés transmitir, por lo menos lo que te hace sentir. Y ahí es donde yo digo que para mí las cosas fluyen cuando hay un trabajo detrás. No sé si se entendió algo de todo este podcast, si les sirve, si les interesa, si no les interesa, si me dicen, ¿por qué me estás pasando tu currículum? No es mi currículum, pero bueno, más o menos. Me encantaría que en mi Instagram, hoy, bueno, el día que sale este podcast voy a poner una cajita y si no lo están escuchando el día que salió, que es la divinidad de los podcasts, me lo pueden dejar cualquier otro día en las cajitas de comentarios que dejo en mis historias. Y también si lo escuchan esto por YouTube, en los comentarios de YouTube, de qué les parece, si les sirve de algo, si están pensando estudiar una carrera y con esto dicen, me interesa o no, o si lo escuchan por curiosidad, si se entendió algo de todo lo que dije o fue un divague total. Y también, bueno, nada, me encantaría saber si les copa que haya amigues invitados a contar un poco su relación con el arte. Y también lo que estaba pensando que capaz estaría bueno, no sé, hacer otro tipo de podcast contándoles el detrás de las exposiciones, por ejemplo, o de la tesis, si les interesa. Seguramente esté poniendo algunas encuestas en mi Instagram, así que síganme por ahí, es mflorpe. Y sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, en Spotify, en YouTube, en Instagram, que bueno, ahí está un poco más activo. Si tienen un programa de radio, un podcast o les gusta escribir, que Radio Hashtag también tiene un foro, se lo dejan saber a los chicos o me lo hacen saber a mí, a mi Instagram, que como me dieron el espacio a mí, seguro se los van a dar ustedes así de fácil. Nos encontramos en la próxima edición. Yo supongo que ya voy a hacer un podcast más de historia. Hasta la próxima, gracias por escuchar y por acompañarme. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor